Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwetash, doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas, aquí en otro video. Y como pueden ver el título, este es ¿qué es la iglesia? Ok, y vamos a ver la palabra en griego. Ok, eso dice, vamos a empezar aquí en la etimología. So dice, la palabra iglesia se compone de dos partes. Ek, que significa fuera de, y kaleo, que significa llamar. Por lo tanto, etimológicamente, eclesia se traduce literalmente como los llamados fuera o aquellos que son llamados fuera. Ok, dice, este término tiene sus raíces en el uso antiguo griego y la práctica de convocar a los ciudadanos a salir de sus casas para reunirse a una asamblea pública, donde discutían y tomaban decisiones sobre asuntos importantes de la comunidad. Ok, eso aquí nos está dando un punto de qué era o qué es lo que significa o usaban la palabra iglesia. Ok, que significa que era una convocación de ciudadanos que salían de sus casas para salirse en una asamblea pública, donde discutían y tomaban decisiones sobre asuntos importantes de la comunidad. Ok, y esto también regresa a parte de nuestra herencia, parte de lo que nosotros los israelitas hacíamos. ¿Ok? Porque eso no empezó, en el Nuevo Testamento. También en el Antiguo Testamento se ocupaba una asamblea. Se hacían asambleas, ¿ok? Donde israelitas, especialmente varones, los hombres, ¿ok? Los jefes de la familia iban a esa asamblea, ¿ok? Que como vamos a ver aquí, uh, es Quahal, ¿ok? Quahal, que Quahal viene del Strong Hebreo 6951. Oh, no, Salakia, es Quahal que viene de 6950, ¿ok? Que significa una asamblea, ¿ok? Una compañía, una congregación, un conjunto, gente, multitud, el pueblo, reunión, ¿ok? Tropa, ¿ok? Que viene del Strong 6950, que igual se pronuncia Quahal. Dice convocar, congregar, convocar, juntar, llamar, reunir, reunirse. Ok, dice, la asamblea de los israelitas, conocida en hebreo como Quahal, desempeñaba un papel crucial en la vida religiosa y comunitaria de Israel. Ok, esto es parte de nosotros también. Ok, y no está hablando de un templo o un lugar físico. Ok, no, era una asamblea. Ok, era una congregación de personas. No necesariamente tenía que ser en un edificio. Ok, porque las cosas que hacían aquí, ok, en una asamblea pública. Y lo mismo Israel. Ok. Dice, donde discutían y tomaban decisiones sobre asuntos importantes de la comunidad. La iglesia era por tanto una asamblea convocada de personas que eran llamadas fuera de sus actividades cotidianas para participar en la vida cívica o en la vida civil. Ok, dice, en el contexto cristiano, la adopción del término iglesia para describir a la iglesia tiene un significado espiritual y comunitario. En este sentido, los creyentes son llamados fuera del mundo y sus prácticas para formar parte de una nueva comunidad de fe en Yahabushai Hamashiach, ok, que es la familia de la fe, ok, que son principalmente empezando con hombres que fueron santificados, diciendo que fueron apartados, ok, se les fue dado el espíritu para enseñar, para reunirse en una convocatoria de asamblea pública, ¿ok? Donde se discutían y tomaban decisiones de asuntos importantes, ¿ok? Para discutir asuntos, man, ¿ok? Dice, esto no solo implica una convocatoria a una reunión física, sino también a un llamado a una nueva vida y diferente, apartada y dedicada a Dios. Ya ves, empieza con hombres, ¿ok? Que son profetas y líderes, ¿ok? Que empieza con eso, la iglesia, el templo, ¿ok? Ya entendiendo lo que es la palabra iglesia, no está hablando de un templo o algo, físico,
Está hablando de una comunidad de ciudadanos. Y nosotros sabemos que el evangelio y la buena noticia, que es lo que significa el evangelio, okay, las promesas, y a quien el Señor Yahabushai Hamashiach, a que el mundo ignorantemente conoce como Cristo o Jesucristo, okay, que ese no es el verdadero nombre. Jesucristo tiene una mala reputación y Jesucristo es solamente una traducción, okay. El verdadero nombre es Yahabushai Hamashiach y el nombre del Padre es Yahweh, okay, que Yahweh significa el que es o el que existe, y el nombre de su hijo es Yahabushai, que significa el Salvador o el que salva, okay. Y nosotros decimos eso porque también al principio nosotros damos honra y alabanza a Yahweh Bahashem Yahabushai, okay, porque eso es lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, okay. So diciendo esto, ok, porque los que fueron llamados fuera, a quien les pertenece a las promesas, el pacto y todo eso, Pablo lo dijo, man, ok, como dice aquí, Romanos 9:3, dice, porque deseara yo mismo, voy a empezar desde el 1, dice Romanos 9:1, verdad digo en Yahabushai Hamashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahabushai Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Ok? Y esto se llama el evangelio. ¿Ok? La buena noticia. No es para todo el mundo, como el cristianismo de hoy en día lo quiere poner. Porque el Señor nunca dijo que Él iba a salvar a los edomitas, que iba a salvar a los amonitas, que iba a salvar... No, Él dijo exclusivamente a los israelitas. ¿Ok? Y en el Antiguo Testamento nosotros entendemos que los israelitas, nosotros fuimos esparcidos en los 4 rincones del planeta. Entonces nosotros estamos esparcidos por todo el mundo. Y quiere decir que nos íbamos a parecer a las naciones de todo el mundo. Pero nosotros íbamos a regresar a una raza, ¿okay? A un árbol genealógico que regresa a los israelitas. ¿Ok? Porque esto es de razas, man. Esto no es para todos. Esto es de una raza. Los hijos de Dios, para los israelitas. Que eso es lo que significa Israel. Los hijos del poder. Los príncipes del poder. Es un sinónimo con los hijos de Dios. ¿Ok? Yashar Allah. Ya significa él. Shara significa príncipe. Y Allah significa poder. ¿Y quién es nuestro poder? Yahweh Bahashem Yahabushai. ¿Ok? Porque esta buena noticia le pertenece nada más a Israel. Y Pablo lo dijo. Y Pablo fue a los gentiles. ¿A qué gentiles está hablando? A los israelitas. ¿Ok? Los israelitas iban a tener esta asamblea. El Quahal. ¿Ok? Como vimos. Alright? So como dice aquí, esta es la palabra eclesia del Strong 1577, que significa o que dice una reunión de ciudadanos convocados desde su casa a un lugar público, una asamblea del pueblo convocada en el lugar público del consejo para deliberar la asamblea de los israelitas. Ya ves, porque esta asamblea de los israelitas, como dice aquí, dice significado y terminología, se traduce como asamblea o congregación. Representa una reunión de los israelitas convocados para diversos propósitos religiosos, judiciales y comunitarios. Dice eclesia, la traducción griega del término hebreo Quahal en la Septuaginta. Okay, que la Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento. Quahal se tradujo al griego en eclesia.
¿ok? Porque son sinónimos, nada más que son traducciones diferentes, porque igual son congregación, es una asamblea, ¿ok? En lo público, ¿ok? Y como dice aquí, funciones de la asamblea. Y estos estamos hablando de Quahal, ¿ok? De la palabra Quahal. Dice, funciones religiosas, celebración de fiestas y festividades. Los israelitas se reunían en una asamblea para celebrar fiestas religiosas como la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Dice, lectura y renovación del pacto. La asamblea era el lugar donde se leía la ley públicamente y se renovaba el pacto con Dios. ¿Ya ves? Y eso es lo mismo que la iglesia, la verdadera iglesia, hoy en día está haciendo, empezando con los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. ¿Ok? Ellos están en una asamblea, ¿ok? Que es en las calles, donde se está leyendo las escrituras. ¿Ok? Porque acuérdense hermanos, esto eran funciones de la asamblea porque nos regresamos al antiguo Israel. Pero hoy en día, la iglesia está haciendo lo mismo. ¿Ok? Está leyendo las escrituras. Y se están leyendo las profecías. Y se está tomando juicio. Y se están anunciando las cosas que está pasando en el mundo. ¿Ok? Por eso, como dice aquí, Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, ¿ok? Clama en los principales lugares de reunión, ¿ok? Y esos principales lugares de reunión son áreas públicas donde mucha gente está, ¿ok? Eso también nos da la imagen de que la sabiduría del Señor, ¿ok? Y su palabra está accesible a todos, ¿ok? No la esconde, ¿ok? Dice, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones, ¿ok? Porque en las entradas de las puertas de la ciudad era donde se reunían los ancianos para juzgar y tomar decisiones, ¿ok? Ya ves. Ahora habían sinagogas que eran lugares específicos también, pero eran públicos, ¿alright? Vamos a preguntarle aquí a ChatGPT. Le puse, las sinagogas eran lugares físicos de reunión y adoración para la comunidad israelita en la época del segundo templo en Jerusalén, en periodos posteriores. No eran espacios al aire libre en la calle, sino edificios construidos específicamente para el culto y la enseñanza religiosa. Las sinagogas servían como centros comunitarios donde los judíos se reunían para orar, estudiar las escrituras, recibir enseñanzas religiosas y sociales y celebrar festividades. Ok. Había sinagogas también. Ok. Ahí es donde el Señor Yahushua enseñaba también. Y también enseñaba en el público. Ok. Como dice aquí, funciones judiciales. Ok. Juicios y decisiones comunitarios. Los ancianos y líderes se reunían en la puerta de la ciudad para juzgar y resolver disputas. ¿Ya ves? Administración de justicia. La asamblea también se convocaba para casos importantes que afectaban a toda la comunidad. ¿Ya ves? Funciones políticas y militares. ¿Ok? Y esto es lo mismo, man. ¿Ok? Lo mismo que eclesia o iglesia. ¿Ok? Porque a Pedro se le fue dicho que él iba a ser el líder. ¿Ok? Y como dice aquí, ¿dónde está? Este es Mateo 16 y 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿ok? Que Pedro regresa a la palabra Petra, que significa piedra, ¿ok? Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, ¿right? Porque fue cambiado su nombre de Simón a Pedro, que Simón en el hebreo es Shammai Wan, que significa aflicción escuchada, ¿ok? Y su nombre fue cambiado a Pedro por esto. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro viene de la palabra Petra, que significa piedra. ¿Ok? Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
¿ok? Porque aquí se le está dando autoridad a Pedro, ¿ok? Y eso nos enseña, ¿ok? Cómo es que las iglesias funcionan, ¿ok? No nada más como hoy en día te lo muestran para ir a motivarte y todo eso, que tiene su función. También los hermanos se exhortan y se motivan unos al otros, pero no nada más es eso, como las iglesias de hoy en día lo hacen. Todo es para, para que les den cosas alegres, cosas vanas, cosas que los hacen sentir bien, ¿ok? Y la iglesia verdadera, la iglesia primitiva, no era eso. ¿Ok? La iglesia primitiva era una asamblea de personas. Por eso es que, como dice aquí, primera de Pedro 2 y 4, acercándonos a él, piedra viva, que es el Señor Yahabushai, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio del Señor Yahabushai. Ya ves, o nosotros, ok, somos parte de ese templo, pero no es un templo físico, es un templo espiritual, ok, que cada uno de nosotros contamos, man, ok. Y como dice aquí en Hechos 8 y 1, y esto demuestra que la iglesia no es un templo que tenía ruedas cuando la estaban persiguiendo, ok. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que se llevaron el templo? No, es porque no era un templo. Era una congregación de israelitas. ¿Ok? Era una congregación de israelitas que se juntaba en el público para anunciar, para enseñar la buena noticia a Israel. Nada más. Esto no es para toda la gente, man. Era para proclamar la buena noticia a Israel y para pronunciar profecías en contra, ¿ok? De este mundo, ¿ok? Y conforme vamos viendo, ¿ok? Iglesia tuvo su propia manera de gobierno, por así decirlo, no literalmente, pero su manera en la que ellos funcionaban era apartada de Roma, ¿ok? Era muy aparte. Ahora respetaban hasta cierto punto, como Pablo lo dijo. Nosotros respetamos... A ver, un momento aquí. Déjenlo busco. Ok, aquí ya lo encontré. Y lo voy a leer de aquí de ChatGPT. Ok, como dice aquí en Hechos 5 y 29. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Ok, como dice este pasaje, los apóstoles están respondiendo a las autoridades religiosas que les habían ordenado dejar de predicar en el nombre de Yahawashi. Su respuesta refleja su convicción de la obediencia a Yahweh, el Padre, tiene prioridad sobre la obediencia a las autoridades humanas. Dice, este principio también se encuentra implícito en otros pasajes bíblicos, como en Romanos 13, donde se enseña sobre la obediencia a las autoridades gubernamentales, pero también se destaca que estas autoridades están establecidas por Dios y que debemos obedecerlas en tanto no contradigan los mandamientos de Dios. ¿Ya ves? La iglesia no era como tal desobediente, ok, a Roma. Se sometía hasta cierto punto, hasta que eso llegaba o rompía los mandamientos, ok, del Señor. Ok, y por eso se fue haciendo una amenaza. ¿Por qué? Porque ellos tenían su propio consejo, tenían sus propias decisiones que tomaban de su asamblea. En cierto punto, no diciendo que es literal, tenían su forma de gobierno dentro de Roma, pero apartados de Roma. ¿Ok? Y eso trajo contención, eso trajo, ¿cómo se llama? Fricción, hostilidad. ¿Ok? Como dice aquí, vamos a hablar un poquito del contexto histórico y ahorita vamos a entrar en un poquito de historia sobre la persecución de la iglesia. Dice, la iglesia en la antigua Grecia funcionaba de manera similar a un consejo o una asamblea de jueces, que es lo mismo que estamos
que leemos de Quahal. Ok. Dice, vamos a explorar un poco esto más detalladamente para entender cómo este concepto se relaciona con la iglesia en el contexto cristiano. Dice, eclesia en la antigua Grecia. Dice, definición y función. La eclesia o iglesia era una asamblea de ciudadanos varones. Ok, varones. Alright. Libres de las ciudades-estado griegas. Todos los ciudadanos tenían el derecho y la obligación de asistir. ¿Ya ves? Dice, se reunían para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes como leyes, políticas, guerra y otros temas de interés público. ¿Okay? De esta manera, la iglesia ejercía funciones legislativas y judiciales, similar a un consejo o un tribunal. Ya ves, por eso es que Pablo también habló con los corintios cuando hermanos estaban peleando y estaban llevando a problemas a las autoridades paganas. Pablo le dijo que ustedes no pueden solucionar eso, juzgarlo entre ustedes. ¿No saben que nosotros vamos a juzgar a ángeles? ¿Ok? Porque aquí en la tierra es una, ¿cómo se llama? Es es un entrenamiento de lo que se va a hacer. Y claro, vamos a fallar, you know. Pero siempre el Padre es bueno para corregirnos, man. ¿Ok? Y nosotros tenemos que aceptar esa corrección que viene de Él. ¿Ok? So, segundo punto, papel de los ciudadanos. Dice, los ciudadanos actuaban como jueces y legisladores, tomando decisiones que afectaban a la comunidad. Esto les daba un papel activo y directo en el gobierno y la administración de la ciudad-estado. ¿Ok? Y esto es lo que hacía en la antigua Grecia. ¿Ok? So, dice, eclesia y la iglesia cristiana. ¿Ok? Dice, cuando los primeros cristianos adoptaron el término eclesia para describir su comunidad, mantuvieron algunos de los aspectos de la asamblea griega, pero con un enfoque espiritual y comunitario. Right? Porque, como mencionamos en el principio, eclesia es lo mismo que Wahal. ¿Ok? Que eso regresa a nosotros. Eso ya lo hacíamos antes nosotros, man. ¿Ok? Dice, asamblea de creyentes. La iglesia cristiana es una comunidad de personas llamadas por Dios, donde todos los miembros tienen una participación activa. ¿Ok? Y esto también fue parte de las cosas porque Roma, ¿ok? Tuvo una fricción, tuvo hostilidad. Lo veía como una amenaza. ¿Ok? Donde todos los miembros tenían participación. Eso se llama inclusividad. ¿Ok? Donde no había que porque eras rico tú tenías otra posición y que porque tú eras pobre tú tenías... No, era una participación activa. Todos éramos siervos. ¿Ok? Y todos nos ayudábamos. ¿Ok? Dice, esta comunidad, todos los creyentes son ciudadanos del reino de Dios. ¿Ok? Pero esos ciudadanos del reino, esos son israelitas nada más. ¿Ok? Porque como mencionamos, esto nada más le pertenece a Israel. ¿Ok? Como dijo Pablo, las promesas de restauración, el pacto, las profecías y todo eso, eso es para Israel. ¿Ok? No es para todo el mundo. El cristianismo de hoy en día lo tuerce, pero se tienen que regresar al Antiguo Testamento, a leer las profecías, a leer la restauración que el Señor le prometió a Israel, y nada más. ¿Ok? No es difícil de entenderlo. ¿Ok? Dice, con derechos y responsabilidades. ¿Ok? Dice, toma de decisiones espirituales y comunitarias. Dice, la iglesia cristiana toma decisiones importantes sobre doctrina, prácticas, disciplina y misión. En el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de la iglesia primitiva tomando decisiones en consejo, como en el Concilio de Jerusalén, que eso lo podemos ver en Hechos 15. Ya ves que tomaron decisiones, right? Y lo llevaron a Pedro, porque Pedro era la iglesia, era la cabeza, donde se le fue dado a él la autoridad para permitir o no permitir. Ok, cuando leemos Hechos 15 habla de ciertas cosas que se impusieron a hermanos. Ok, y ustedes hermanos lo pueden ver, right?
So dice, función de juzgar y gobernar. Los líderes de la iglesia, como los apóstoles y ancianos, tienen roles de autoridad para enseñar, disciplinar y guiar a la comunidad. Dice, Yahabushai dio a Pedro y a los apóstoles autoridad de atar y desatar, que está en Mateo 16 y 19, Mateo 18 y 18, lo que implica un papel judicial y de gobierno en asuntos espirituales. ¿Ya ves? Su conclusión, dice, Iglesia, en el contexto de la antigua Grecia, se refería a una asamblea de ciudadanos convocados para discutir y decidir sobre asuntos públicos, actuar como un consejo o tribunal. Los primeros cristianos adoptaron este término para describir la comunidad de creyentes, manteniendo la idea de una asamblea convocada, pero con un enfoque en asuntos espirituales y comunitarios. Ya ves, porque también otro punto es que mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Mayoría, no estoy diciendo que todo. Como las cartas de Pablo hacia los romanos, a los corintios, a Gálatas, todo eso era como el inglés hoy en día, porque era el lenguaje común. Por eso es que se escribieron en, ¿cómo se llama? En griego. So por eso usaban el término eclesia. Pero en el hebreo nosotros tenemos el quahal. Right? So dice, la iglesia cristiana entonces pudo ser vista como una asamblea de ciudadanos del reino de Dios, convocados para tomar decisiones importantes sobre la fe y la vida comunitaria. Ya ves que eso es en una manera, tenían su propio gobierno, pero viviendo en Roma, pero apartados de Roma a la misma vez, sujetos a Roma, pero no, hasta cierto punto. Por eso lo que vimos en ChatGPT, que dijo que, como dice, este principio también se encuentra implícito en otros pasajes bíblicos, como en Romanos 13, donde se enseña sobre la obediencia a las autoridades gubernamentales, pero también se destaca que estas autoridades están establecidas por Dios y que debemos obedecerlas en tanto no contradigan los mandamientos de Dios. Y eso es a lo que vamos a entrar. So vamos aquí un poquito de historia. Yo lo agarré aquí del Wikipedia. Persecución a los cristianos en el Imperio Romano. Alright, so vamos a entrar un poco de historia. So como dice aquí, la soberanía exclusiva de Yahabushai HaMashiach chocó con los reclamos de César de su propia soberanía exclusiva. El Imperio Romano practicaba la religión del sincretismo y no exigía la lealtad a un único Dios, pero sí exigía una lealtad preeminente al Estado, y se esperaba que esto se demostrara a través de las prácticas de la religión del Estado, con numerosos días de fiesta y festivales a lo largo del año. Dice, la naturaleza del monoteísmo cristiano impedía a sus seguidores participar en cualquier cosa que involucrara a otros dioses. ¿Ya ves? Los cristianos no participaban en las fiestas o procesiones, ni ofrecían sacrificios o incienso a los dioses, y esto producía hostilidad. ¿Ya ves? Eso producía hostilidad. Por eso, hermanos, si no han visto la película Perpetua, o es como un documental película, es buena. Habla de una hermana que fue que por no dar sacrificio a César o incienso a César, fue ella y creo que también su bebé puesta a los leones para que las devoraran. Dice, se negaron a ofrecer incienso al emperador romano, y en la mente de la gente, el emperador, cuando se le veía como un dios, era la encarnación del Imperio Romano. ¿Ya ves? Dice, así que los cristianos eran vistos como desleales a ambos. En Roma, la religión únicamente podía ser tolerada mientras contribuyera a la estabilidad del Estado, lo que no permitiría ningún rival para la lealtad de sus súbditos. Como dice aquí, dice, en Roma la religión únicamente podía ser tolerada mientras contribuyera a la estabilidad del Estado.
¿ok? Lo que no permitiría ningún rival para la lealtad de sus súbditos. El Estado era el mayor bien en una unión de Estado y religión. El monoteísmo cristiano, el Estado no era, en el monoteísmo cristiano, Salakia, que monoteísmo significa mono, que es uno, y teísmo es Dios, un solo Dios, hay un solo poder, ¿ok? Que nuestro poder es Yahweh, Bahashem, Yahushai, right? Se dice cristiano. En el Estado no era el bien supremo. Dice, los cristianos trasladaron sus actividades de las calles a los dominios más apartados de las casas, tiendas y apartamento de mujeres, right? Cortando los lazos normales entre la religión, la tradición y las instituciones públicas como las ciudades y las naciones. Esta privatización de la religión fue otro factor principal de la persecución. A veces se reunían por la noche en secreto y esto despertaba la sospecha entre la población pagana acostumbrada a la religión como un evento público. Los rumores abundaban que los cristianos cometían flagitia, ok, que le pregunté aquí qué es flagitia. A ver. Wow. So, básicamente, como dice aquí, crímenes atroces y actos malvados. ¿Ok? Dice específicamente el canibalismo y el incesto. ¿Ok? Y estos son calumnias. Esto no es verdad. ¿Alright? Porque, como dice aquí, conocidos como banquetes titistas y relaciones sexuales edípodas, debido a los rumores que comían la sangre y el cuerpo de Yahushua Hamashiach. ¿Ya ves? Y eso es mentira. Alright? Porque el cuerpo y la sangre representan las escrituras. Ok, su palabra, la verdad. Ok, su sacrificio, man. Dice, y se referían a ellos como hermanos y hermanas. ¿Ya ves? Dice, Edward Gibbon escribió, al abrazar la fe del Evangelio, los cristianos incurrieron en la supuesta culpa de una ofensa antinatural e imperdonable. Disolvieron los lazos sagrados de las costumbres y la educación, violaron las instituciones religiosas de su país y presuntamente despreciaron lo que sus padres habían creído que era verdad o lo habían reverenciado como sagrado. ¿Ok? Y esto es nada más que lo mismo de hoy en día. ¿Ok? Dice, gran parte de la población pagana creía que sucederían cosas malas si los dioses paganos establecidos no eran debidamente adorados y reverenciados. A finales del siglo II, el apologista cristiano Tertualino se quejó de la percepción generalizada de que los cristianos eran la fuente de todos los desastres traídos contra la raza humana por los dioses. ¿Ok? Piensan que los cristianos son la causa de cada desastre público, de cada aflicción con la que la gente se encuentra. Si el Tíber se eleva tan alto como las murallas de la ciudad, si el Nilo no enviara sus aguas sobre los campos, si los cielos no dieran lluvia, si hay un terremoto, si hay una hambruna o pestilencia, inmediatamente el grito es, fuera los cristianos a los leones. ¿Ya ves? Porque realmente es cierto. ¿Ok? Nosotros somos una señal de que este mundo está pasando. ¿Ok? Somos, el Señor dijo en 2 de Tesalonicenses 2. 2 de Tesalonicenses 2 y 9 y 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Ok? Que ese espíritu de su boca son los profetas. ¿Ok? Enseñando esta verdad y dando el evangelio, ¿ok? a la nación de Israel y trayendo juicio y proclamando los juicios que el Señor va a traer. So sí, ¿ok? En cierta manera sí. ¿Ok? So dice, y destruirá con el resplandor de su venida, porque también el Señor va a venir. Físicamente va a venir
y va a matar a muchos. ¿Ok? En Isaías 63, si no me equivoco, habla de que el Señor iba a matar a muchos. ¿Ok? Tanto que lo pone como si tuviera su sangre, sus vestidos llenos de sangre. No literalmente, sino diciendo o ¿cómo se llama? O dando una referencia a la matanza que el Señor va a traer. Porque es el día del juicio. ¿Ok? Y esto era lo que los hermanos en, en, en la iglesia primitiva y hoy en día se está haciendo. ¿Ok? Y persecución viene también. ¿Ok? Porque lo que ha sido, como dice en Eclesiastes 1:9. Dice, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Ya ves? So yeah, man, espero que esto haya sido edificante para ustedes, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwadash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.